Bueno, vamos a hacer un repaso express. A ver quién sabe decirme algunos de los conceptos que hemos visto en el primer taller. Venga. ¿Qué no es el evangelismo? Algunas cosas que no es evangelismo. El testimonio. ¿Qué más? Apologética. Obra social. Hemos dicho que es necesario hacerlo, pero que son cosas que despejan el camino del evangelio. Es pre-evangelismo. Entonces, si este tipo de cosas no es evangelismo, entonces, ¿qué es evangelismo? Un mensaje, que es el mensaje del evangelio. Entonces, en resumen, vamos a poner el cierre, o vamos a poner la guinda del pastel, hablando acerca de uno de los temas más antiguos y nuevos al mismo tiempo. Un mensaje que no pasa de moda, un mensaje universal en el plan redentor de Dios, que es el glorioso y magnífico mensaje del Evangelio. Debemos aprender a compartir el Evangelio. Y yo he decidido fragmentar el mensaje del Evangelio en 4 puntos. El primer punto vamos a estar abordando de una forma breve lo que es la creación. En segundo lugar, vamos a ver lo que es el pecado. En tercer lugar, vamos a ver lo que es la solución a ese pecado. Y en tercer lugar, vamos a ver lo que es el regalo o cómo se obtiene todo esto. Vamos a empezar con la creación, pero no sin antes, me gustaría hacer una oración. Señor, te damos muchísimas gracias porque deseas que evangelicemos. Pero por encima de todas las cosas, deseas que brote de nosotros de forma instintiva y natural el deseo de hacerlo. Es tan grande, Dios mío, lo que recibimos al conocerte, que cómo diantres podemos guardar silencio. Te damos muchísimas gracias porque cada uno de los que estamos aquí sentados tenemos una historia que contar. Fuimos redimidos, Señor. Unos de nosotros de la droga, otros quizá de pensar que se pueden abastecer a través de sus recursos sociales, familiares, culturales. Pero te damos gracias, Señor, porque tuvimos ese encuentro con la zarza ardiendo. En este momento, Señor, te suplico que pongas en mi corazón el buen deseo de que mis hermanos sean contagiados por la pasión evangelística y que al mismo tiempo pongas en mis hermanos la iluminación para comprender estas palabras. Y juntos te decimos amén. Amén. Y glorificamos tu nombre, Señor Jesús. Como es evidente, la Biblia, al igual que cualquier libro que posiblemente en tu casa tienes puesto en la estantería, empieza desde el principio. Y el principio de la Biblia vemos en Génesis capítulo 1 cómo nos dice así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Puedes poner eso delante? Este pasaje, queridos hermanos, encierra 2 verdades. Que hubo un principio y que hubo una creación. Aunque a día de hoy es aceptada la teoría del Big Bang a través del sacerdote Georges Lemaitre, cuando él propuso la idea de que el universo tuvo un principio. Pero nosotros sabemos que anterior a esta teoría no se creía de forma definitiva que el universo tuvo un principio, sino más bien que el universo no lo tuvo. Es decir, que el universo era eterno. Si rebobinamos hacia atrás, no existe un punto de partida.
Y esto lo trajo Aristóteles. Y en boca de John Lennox, él dice que la ciencia fue demasiado lenta al descubrir en el siglo XX lo que la Biblia ya decía miles de años antes. La Biblia decía que el universo tuvo un principio. Y por otra parte, hermanos, el pasaje de Génesis capítulo 1, que acabamos de leer, también nos enseña que el universo o el todo tuvo una creación. La palabra crear proviene del hebreo bara. Y esto significa que Dios trajo a la existencia lo que antes no existía. La ciencia, hermanos míos, aunque aparenta tener todas las respuestas a los mayores interrogantes, ¿no?, de la vida, podemos ver que esto no es así. Porque incluso la ciencia, hermanos míos, no ha podido averiguar qué es lo que había un segundo antes del Big Bang. No lo pueden averiguar. Y lo cierto, hermanos, es que no puede haber nada antes del principio. No puede haberlo. Es como que yo ahora me dirijo a Marcos y le pregunto, Marcos, dime, ¿dónde estabas antes de nacer? No tiene ningún sentido. Y vemos en Hebreos capítulo 11 y verso 3 cómo el escritor nos dice esto. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y tal como acuñó el filósofo Parménides, ex nihilo nihil fit, que esto significa de la nada, nada surge. Nada más nada igual a nada. La nada no puede generar algo. El algo es el que puede producir algo. Y para pesar de muchas personas escépticas, ateas, incrédulas, o aquellas personas que la figura de Dios les resulta un horror porque quieren vivir a su manera, lo cierto es que la Biblia tampoco pretende defender la existencia de Dios, sencillamente la da por hecho. Porque Dios, hermanos míos, ha hecho evidente su existencia. ¿Y dónde podemos verlo? Podemos verlo en Romanos capítulo 1, de los versos 19 al 20, cuando Pablo escribe así. Escúchate. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Sabéis qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en Romanos 1:19? Que todos los seres humanos, independientemente a que no veamos de una forma visual o empírica la existencia de una entidad superior, mejor conocida como Dios, Dios, hermanos míos, está presentando a la lógica y a la intuición de los hombres y está diciendo, miradme, aquí estoy. Existo. Estoy presente aunque no me veas, estoy presente aunque no me sientas. Pero ¿sabes una cosa? Esta evidencia, hermano mío, esta evidencia que Romanos nos presenta sobre Dios, realmente no puede salvar a las personas. Esta evidencia sencillamente está para demostrarnos que la incredulidad de los hombres no es una cuestión de desconocimiento, de ignorancia, sino que la incredulidad de los hombres es una cuestión de obstinación y de soberbia. Los hombres sencillamente deciden no creer en Dios. Los hombres deciden no creer en Dios. Porque según el apóstol Pablo en Romanos 1, vemos cómo Dios a gran escala está haciendo una proclamación universal. Dios está haciendo una proclamación universal. Y esto es sinónimo
de que el conocimiento de Dios en las personas es algo innato, es algo con lo que nacemos de fábrica, desde que salimos del vientre de nuestra madre. Todas las personas, de forma natural, creemos en la existencia de un ser superior que está por encima de nosotros, aunque la comprensión acerca de este Dios sea mínima, aunque se tenga una idea de Dios por medio de la religión o no, ¿vale? Como esta mañana, en el segundo taller, hemos citado al profesor de la Universidad de Yale, Paul Bloom, que él dice que somos creacionistas de nacimiento. Somos creacionistas de nacimiento. Esto significa que cuando vemos estructuras y diseño intencionado, de forma intuitiva lo atribuimos a un ser superior que lo ha hecho porque no ha podido venir de la nada. Así pensamos de forma racional. Y esta gran evidencia, hermanos míos, tiene dos evidencias. Se parte en dos evidencias. La evidencia interna y la evidencia externa. La evidencia interna, hermanos míos, es que el hombre conoce a Dios de forma intuitiva, sin embargo, suprime la verdad para vivir de forma impía. No quiero esa verdad, deslumbra mis ojos y quiero seguir viviendo en tinieblas. Y por otra parte, hermanos míos, tenemos la evidencia externa. ¿Esto qué significa? Que en el universo, hermanos míos, hay demasiadas huellas dactilares que apuntan a la existencia de un Dios creador. Hay demasiadas pistas que nos conducen a un creador. Hay demasiadas. En primer lugar, y cómo no, hermanos míos, vuelvo a repetir, no vengo a ofrecer la panacea. Esto sencillamente es una puerta de reflexión para que nosotros investiguemos por nuestra cuenta en casa, ¿vale? Tenemos elementos racionales tan básicos, hermanos míos, como lo puede ser el principio de causalidad, quien nos enseña que todo lo que existe es causa de algo más, por tanto el universo existe, por lo cual proviene de una causa principal, o el principio de razón suficiente, que nos enseña que absolutamente todas las cosas que existen y que podemos ver, tienen una razón de su existencia. Este iPad tiene una razón de su existencia, mi cabeza igual, la silla igual, todo tiene una razón de su existencia. Y como dijo Leibniz, ¿por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué razón hay algo en lugar de nada? Lo cual nos lleva al famoso, muy conocido y respetado argumento del ajuste fino. ¿Esto qué significa? Que en el universo, hermanos míos, tienen que haber muchísimas condiciones para que la vida, por ejemplo, sea posible en el planeta en el que estamos. Que esto no era sencillamente como beber un trago de agua, que era muy complejo y que esa precisamente es la razón que nos hace pensar que hay un diseño inteligente. ¿Por qué las leyes de la naturaleza, hermanos, están ajustadas con una precisión tan exacta que el mínimo cambio haría imposible la vida? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Es como que ahora mismo lanzamos, ¿no?, en presencia de todos 100 dados al aire y esperamos que los 100 dados caigan en la misma cara. ¿Podría haber pasado? Pues posiblemente podría haber pasado, pero ese precisamente es el motivo que nos lleva al argumento teleológico. El argumento teleológico es que en el universo hay dos características que apuntan a una inteligencia creadora. Es decir, la palabra telos proviene de la palabra finalidad. El universo parece que tiene finalidad, que está ahí por algo, que cumple con un rol especial y tiene finalidad porque parece tener propósito. Y hermanos míos, esto resulta demasiado complejo como para haber venido del azar. Hagamos esta pregunta. ¿Realmente, mis hermanos, la inquietud tiene que ver con un problema intelectual?
La incredulidad es por falta de evidencia, como hemos visto esta mañana. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Tú conoces a médicos que fuman? Sí. Incluso a la salida de los hospitales hay un espacio acondicionado para ello, ¿no? Que salen a echarse el piti. Conocemos a médicos que fuman. Y sin embargo, hermanos, nadie sino ellos tiene más evidencias de lo letal que es el tabaco. Y este es el vivo ejemplo de que las personas, hermanos, no siempre viven de acuerdo a evidencias, sino de acuerdo a preferencias. Y esto nos enseña que realmente la incredulidad en el fuero interno de los hombres no surge, hermanos, de un problema intelectual, sino de un problema moral. Porque los seres humanos, y como citábamos esta mañana, queremos ser Dios, y Dios es un recordatorio de que no lo somos. Los seres humanos queremos ser Dios, y Dios nos recuerda que no somos Dios. Como dijo el filósofo Nietzsche, que hemos citado esta mañana, si existen los dioses, ¿cómo podría soportar no ser uno de ellos? Vámonos al segundo problema, al segundo punto. Y esto es, hermanos, el pecado. En primer lugar, hemos visto la realidad o la ventana que nos ofrece la creación para poder, por ejemplo, usar la apologética con una persona no creyente. Pero ahora vámonos con el problema real que hace necesario el Evangelio. Porque, hermanos míos, el Evangelio no es una alternativa más, ni un concepto terapéutico para que te sientas mejor contigo mismo. Para eso hay religiones orientales que no tienen un Dios y sencillamente se enfocan en el ego de los hombres, en que vivamos bien o en que desarrollemos virtudes que nos hacen mejores, etcétera, etcétera. El Evangelio, hermanos, es el antídoto al virus más letal de toda la historia. El Evangelio es el antídoto al pecado. Vemos en Romanos capítulo 3 y verso 23 cómo escribe Pablo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay, hermanos míos, una necesidad vital, no solo para hablar del pecado desde aquí, sino también para hablar del pecado cuando evangelizamos a la gente. Hay una urgencia vital, hermanos míos, de hablar sobre el pecado. Y yo, hermanos, que en ocasiones nos cuesta muchísimo trabajo por el mundo actual en el que vivimos, por el relativismo moral y por todas estas cosas. Pero, hermanos, no debemos ser infieles a la verdad, rebajando las demandas del mensaje sencillamente por parecer simpáticos, porque eso nos suele pasar muy a menudo. Hay demasiadas razones que nos obligan a hablar sobre el pecado. Por ejemplo, si la creación fue maldita, ¿por qué razón fue maldita? Por el pecado. Si la ley nos fue dada, ¿por qué no fue dada? Por el pecado. Si Cristo vino a morir al mundo, ¿por qué razón vino a morir al mundo? Por el pecado. Incluso el Evangelio es el antídoto al virus del pecado. Hay una urgencia vital para hablar sobre el pecado, porque si no las personas no valorarán la cruz. ¿Por qué razón es que la gente no se conmueve con la historia de la cruz? Porque no sabe para qué necesitan una. Si no ofrecemos, hermanos míos, la solución al pecado, el pecado no tendrá sentido a oídos de la gente. Y sencillamente, pues, ofreceremos una alternativa más, que en nuestro caso ha sido el Evangelio. Pero quizá a otras personas les ayudan a superar las crisis, otras cosas, como yo que sé, hacer deporte, ir al gym, u otras alternativas psicológicas que les ayudan a ser personas realizadas. Pero el Evangelio, hermanos míos, no tiene nada que ver con realización. El Evangelio tiene que ver con salvación. El Evangelio tiene que ver con salvación. El clásico de los clásicos, la palabra pecado, hermanos, viene del griego amartía, que significa errar al blanco. Errar al blanco, sufrir un desajuste moral y un desajuste espiritual con nuestro Creador. De una forma
muy práctica y sencilla. Pero además, hermanos míos, nosotros debemos explicar el pecado de una forma lo suficientemente entendible como para que las personas entiendan que el pecado no es un montón de reglas aburridas que debes de cumplir para ir al cielo. Le debemos dar otro contexto. El contexto, hermano, real de que nosotros no fuimos diseñados para pecar. Y que al pecar estamos haciendo aquello para lo que no fuimos creados, incluso. Al pecar, hermano mío, no estás siendo quien deberías ser. Porque, seamos realistas, si todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, religiosos y ateos, si todos fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios, esto significa que poseemos virtudes similares a las suyas, que somos pequeños espejos de Dios, que vivimos, hermanos, proyectando quién es Dios. Y por tanto, al pecar, ¿qué es lo que pasa? Que avergonzamos a la esencia de Dios dentro de nosotros. Eso es, hermanos míos, tenemos un letrero en la frente que dice, así es Dios. Entonces, cuando pecas, estás insultando su nombre. Estamos, hermanos míos, insultando su santo nombre. Lo cierto, hermanos, es que tenemos un problema. Tenemos un problema, hermanos míos. El problema es que debido a que Adán y Eva pecaron, no heredamos propiedades. Debido a que Adán y Eva pecaron, nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa que nos persigue genéticamente hasta hoy. Y desde ese instante, hermanos míos, desde ese instante se abrió una grieta entre Dios y los hombres y comenzó en nosotros una muerte espiritual que nos hace hostiles a la verdad. Por eso es que cuando predicas el Evangelio en el trabajo, hay muchas personas que se muestran insensibles al Evangelio. Porque los muertos, hermanos, no pueden recibir estímulos sencillamente porque están muertos. Y como hemos visto esta mañana, debemos de acostumbrarnos al olor de cadáver. Debemos de predicar a los cadáveres hasta que el Espíritu Santo, a través del Evangelio, les resucite. Entonces Dios, hermanos, en un intento de conservarnos, en un intento, hermanos míos, de no perdernos y recuperarnos, nos dio algo llamado la ley. ¿Cuántos mandamientos contiene la ley? 10. ¿Cuántos? 10. Multiplicado por unos cuantos más. 613 mandamientos, hermanos. Hijos, imaginaos que vuestros padres os imponen 613 normas para vuestra casa. Escucha, que debéis de cumplir todos los días de vuestra vida y no sencillamente esos en los que os sentís más espirituales. O los domingos, o esos momentos en los que decidís renovar vuestra relación con Dios. No, todos los días. Y lo fuerte realmente no está en cumplir toda esta montaña de reglas morales. Lo fuerte realmente está en que si fracasas en un solo mandamiento, te has convertido en culpable de todo el resto de mandamientos, tal y como nos enseña Santiago capítulo 2 y verso 10. Y esto la exigencia la hace muchísimo más grande. Entonces nosotros, hermanos míos, a la luz de la ley, es imposible que podamos superar ese estándar, porque ese estándar es completamente inalcanzable. Es completamente inalcanzable. Esa es la razón por la que Jesús decidió llevar al joven rico a la ley. ¿Para qué? ¿Para enseñarle que la ley es mala? No, para enseñarle que no era tan moral como creía. Y eso es lo que el Evangelio pretende hacer con los humanos. No eres tan bueno como crees. No eres tan bueno como crees. Bueno, sí es cierto. Existe gente que es buena, pero es buena en comparación de otros que son peores. Eres bueno al lado de Adolf Hitler, como hablábamos antes en la mesa, todos potencialmente llevamos un Adolf Hitler dentro. No es que hagamos las mismas acciones, es que tenemos el poder de hacerlas.
¿Lo habéis entendido, hermanos? Sí. Estábamos muertos, hermanos. En nuestro caso, hablamos en pasado, estábamos muertos. Y nos encontrábamos frente a la fría y cruda realidad de que absolutamente nada, ni la ética, ni los valores familiares, ni la religión, ni los principios morales, absolutamente nada podía resucitarnos. Nada. Y a día de hoy, mis hermanos, nos encontramos con un cáncer que quiere hacer metástasis en esta realidad. Y es, hermanos míos, el odioso e infeccioso cáncer del relativismo moral. Y aunque ahora te pueda sonar este concepto a chino mandarino, no te preocupes porque vamos a explicarlo bien. ¿Qué es el relativismo moral? Alguien que lo diga de una forma muy breve. La ausencia de una moral absoluta. Muy bien, Marcos. El relativismo moral es esa corriente filosófica que nos enseña que no existen las verdades absolutas. Que es el contexto, es decir, donde te crías, donde naces, tu país, tu familia. Es el contexto quien define lo que es verdad. Y cuando hablamos del pecado nos encontramos eso cada día. Y que el bien y el mal sencillamente es una construcción social. Ahora, sin embargo, nosotros que somos la contracultura, no creemos en una moral subjetiva, creemos en una moral objetiva. Y esto lo digo para posicionarte. Creemos en una moral objetiva. Y la misma Biblia, hermanos míos, a través del apóstol Pablo, describe el papel de la conciencia humana. Y esto lo vemos en el famoso Romanos 2, del 14 al 15. Escucha con atención. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, los gentiles, aquellos que no eran judíos, tú eres un gentil y yo, hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Qué ley? La del gobierno. ¿Cuál? La ley judía, la Biblia. Vamos a llamarlo así. Porque mira, porque cuando los no creyentes, que no tienen la Biblia, hacen de forma natural lo que viene en la Biblia, ¿vale? Estos, aunque no tengan Biblia, son Biblia para sí mismos, mostrando la obra de la Biblia escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Sabéis lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí? Llana y sencillamente que no necesitas un profesor de ética, un pastor, un libro sagrado o ser cristiano para reconocer lo que está mal. Ya que tu conciencia te hace sentir mal cuando actúas mal y te hace sentir bien cuando actúas bien. Y que esto, hermanos, es algo que Dios de forma natural ha puesto dentro de nosotros. Y esto es una ley moral esculpida en nuestros corazones. Hay valores, hermanos, que sí, que cambian dependiendo del contexto, ¿no? Por ejemplo, aquí en España es muy bien visto, yo qué sé, ir a tomar dos chatos a los bares. Sin embargo, hermanos míos, en un país islámico el alcohol es algo prohibido. Vemos, hermanos, cómo hay ciertas prácticas morales que cambian dependiendo del país. Eso es lógico. Pero hay, hermanos míos, una moral común que nos define a todos. Y aunque esto, hermanos, a las personas les pueda sonar a religioso, en realidad hay investigaciones que lo prueban.
antropólogos de la Universidad de Oxford. Ellos, hermanos míos, estudiaron 60 culturas diferentes y concluyeron, hermanos, en que hay 6 valores comunes a todas ellas. En primer lugar, tenemos la familia, en segundo el grupo, en tercero la valentía, en cuarto el respeto a los superiores, en quinto el sentido de justicia y en sexto el rechazo a la justicia. Y según, hermanos, el antropólogo Donald Brown, él dice que estos valores son compartidos por todas las culturas. Escucha, desde el europeo más civilizado hasta ese indígena que vive en un monte remoto de la selva, absolutamente todas las personas compartimos valores similares. Pero ¿sabes una cosa, hermanos? Hay 3 maneras de escapar de la responsabilidad moral. 3. Y esto lo puedes poner a examen cuando evangelices a una persona. 3 maneras. La primera es relativizando la moral al interés. La segunda es negando la existencia de la moral. Y la tercera es inculpando a otro. ¿Sí? En un juicio, hermanos, hay algunas maneras de salir impune. ¿Cuál? Negando haberlo hecho, justificando por qué lo hice o echando la culpa a otro. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque desde ese mismo día en el que Eva masticó el fruto prohibido y Adán con ella, desde ese día, hermanos míos, desde ese día en el que Adán y Eva tragaron el pecado, desde ese mismo día los seres humanos nos convertimos en forajidos cósmicos. Los seres humanos nos convertimos en forajidos cósmicos desde ese mismo instante en el que Dios se apareció a Adán y Adán estaba escondido en matorrales porque tuvo miedo, se quiso esconder de Dios y a nosotros nos pasa absolutamente igual. Entonces, hermanos míos, pon atención a esto. Si la moral es relativa, yo decido lo que está mal. Si la moral no existe, entonces el pecado es un invento de la religión. Y puedo vivir como me da la gana. Pero esto, hermanos míos, es como si a ti te ponen una multa de la OTA y tú te diriges al policía y le dices, muchas gracias por la multa, pero es que no creo en la ley que impuso el legislador de este país. Claro, el policía probablemente se burle de ti en tu cara y eso te acarree consecuencias muchísimo peores. Es exactamente igual. ¿Qué vemos, hermanos, en Isaías 5:20? Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Y aprueba un botón, hermanos. Enciende la tele, abre el periódico, abre las redes sociales, sale a la calle. Todos somos testigos de la decadencia moral que hay en ese mundo. En el año 2023 se efectuaron 100.000 divorcios. Desde que se aprobó el matrimonio homosexual, han habido 50.000 casamientos en España. El 25 de junio de 2021 se aprobó la ley de la eutanasia. Porque, hermanos, si no hay absolutos, no hay lugar para la ética en la ecuación, aunque quieran decir lo contrario. El problema es que hay absolutos. Y por eso es que no ocurren este tipo de tragedias. Porque hay absolutos aunque lo niegan. Porque, hermanos, como yo, puedo garantizar que Bin Laden fue un hombre malo. ¿Quién de vosotros podría recriminarme a mí que es cruel que venda a mi hijo Caleb como esclavo? ¿Quién de vosotros podría culparme por el hecho de torturar a mi mujer? Entonces, hermanos míos, pues ya, pongamos el relativismo a examen. Mira, cuando tú escuchas
esta frase tan famosa que dice así: la verdad es relativa. No hace falta ser Albert Einstein para darse cuenta que ese comentario se autorrefuta. O sea, es ley lógica, ¿no? Porque decir, hermanos míos, que la verdad es relativa, en sí misma es un absoluto. Y por tanto una contradicción al relativismo. Y hermanos míos, si no existe la verdad y la verdad es relativa, el hecho de que tú me digas que no existe la verdad y que es una verdad, y por tanto no puedo creer. ¿No? O sea, parece que nos están pidiendo que no les creamos. No hay verdades, hermanos. No hay verdades. Entonces, ¿cómo creemos en la ciencia? ¿Cómo creemos que nuestra percepción de la realidad es cierta? Si no existen las verdades, no hay un fundamento. Todo es incierto, hermanos míos. Pero ¿sabes una cosa? Los relativistas, hermanos, solo creen en la moral relativa hasta que aplica o les afecta a ellos. Por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo. Mira. Imagina, hermanos míos, que un pedófilo decide abusar de tu hijo. ¿Te imaginas un mundo relativista de verdad? ¿Te imaginas a un juez relativista? ¿No? Que se dirige al pederasta y le dice así: bueno, si a ti te pareció bien lo que hiciste, ¿quién soy yo para juzgarte? ¿Ese es el pensamiento actual? ¿Quién soy yo para juzgarte o quién eres tú para juzgarme? Todo, hermanos míos, en un intento de evadir la culpa. ¿Te das cuenta? Y siempre igual. Vale. Seguro, hermanos míos, que la víctima de ese abuso apelaría a una moral absoluta bajo el argumento de que ese crimen fue objetivamente malo. Seguro. Seguro. La víctima, hermanos míos, apelaría a una moral absoluta bajo el argumento de que ese crimen fue objetivamente malo. Pero, hermanos míos, Dios no puede tolerar el pecado. Dios no puede tolerar el pecado. Mira, Dios tiene dos atributos que funcionan en perfecta armonía. Uno es su santidad y el otro su amor. La santidad de Dios nos habla de su perfección moral y de su repulsión hacia el pecado. Por otro lado, su amor nos habla de los medios que Dios está dispuesto a emplear para no castigarnos. Ahora bien, estos dos atributos no tienen ningún conflicto hasta que no entra en escena el pecado. Ahora bien, la santidad de Dios ante la presencia del pecado se revela como ¿qué? Como ira. Pero Dios tiene ira. No pensábamos que Dios era esa especie de hippie que va lanzando besos. Ese Dios universal con una banderita de colorines. Dios tiene ira, hermanos míos. Nosotros, cuando pensamos en la ira de Dios, enseguida nos imaginamos a un niño que sufre una rabieta descontrolada. ¿No es así? Pero así somos nosotros, no Dios. Más bien Dios tiene que ver con un juez imparcial. Al hablar de la ira de Dios, enseguida dibujamos la caricatura de un Dios tóxico. ¿No? De un Dios tóxico. Pero no, hermanos míos. ¿Qué vemos en Romanos capítulo 1 y verso 17? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. De hecho, hermanos, que Dios sea justo es lo que lo convierte en verdaderamente bueno. Repito, que Dios sea justo es lo que lo hace bueno. ¿Imaginas a un juez que no aplica la justicia sobre aquel que la merece? ¿Sería un juez bueno? No, sería un juez injusto. Y del mismo modo, el hecho de que Dios aplique la justicia, castigue el pecado, incluso exista un infierno, es lo que lo hace verdaderamente bueno y justo. Y por esa razón, hermanos, es que hay tantas objeciones en relación a la existencia del infierno, ¿no? El otro día recibí un comentario en redes sociales en el que pues, yo estaba hablando acerca de que Dios tiene que aplicar su ira
y que Jesús la recibió en nuestro lugar. Y una chica me escribió de esta manera: qué manía con poner a Dios de malo. ¿De malo por aplicar la justicia? ¿Qué ocurre, hermano mío, si el juez decide dejar en libertad al asesino de tu madre? Es que es un juez demasiado malo por castigar al asesino de mi madre. Sí. Yo considero que no está aplicando la justicia y Dios tiene que aplicar la justicia. Las personas, hermanos míos, rechazan la idea del infierno. ¿Sabes por qué razón? Porque piensan que el castigo no se ajusta al delito. A ver, vamos a ser honestos. A veces nos cuesta asimilarlo incluso a nosotros los cristianos mismos. A veces decimos, vamos a ver, vale, que no he sido creyente, que no he ido a la iglesia, pero tampoco he matado a nadie. ¿Me vas a condenar en un lago de fuego ardiente por el hecho de tener sexo con mi novia? Nos suena como demasiado exagerado, ¿no es así? ¿A que sí? Y las personas a menudo dicen esto: es injusto. Ofensas finitas, un castigo finito. ¿Por qué tiene que ser un castigo eterno? ¿No es así? Pero ¿sabes una cosa? La gente dice esto porque tienen una mala interpretación de lo que implica un castigo justo. ¿Y por qué justo? Te voy a explicar por qué. Mira, ¿quién es el que nos sentencia a un castigo justo? ¿Quién? ¿Un ser eterno? ¿O no es un ser eterno? El que nos sentencia a un castigo justo es un ser eterno. Entonces el castigo no se mide en base al delito, sino en base a la justicia de ese ser eterno. ¿Entiendes? En base a la justicia de ese ser eterno. Y siempre pongo la misma ilustración. Imaginad ahora mismo que Marcos decide darme un puñetazo, porque el taller le está resultando muy aburrido y tiene sueño. Decide darme un puñetazo. A ojos de la ley, ¿qué es lo peor que puede sucederle? Una multa, problemas legales, en resumen. ¿No es así? Pero por otra parte, ¿qué le ocurriría a Marcos si en lugar de a mí decide dar un puñetazo al presidente del gobierno? Posiblemente lo que le ocurre es que vaya a la cárcel. Pero ¿sabéis por qué razón? Porque Marcos no ha dado un puñetazo a un hombre cualquiera como yo. Marcos ha decidido dar un puñetazo en las narices al representante de toda una nación. Y hermanos, al pecar contra Dios, tú no estás pecando contra mí, que tengo un déficit moral semejante al tuyo. Al pecar contra Dios, estás pecando contra el representante de todo lo puro, lo santo y lo sagrado. Y esto, hermanos, no se piensa. Por eso se rechazan ideas tanto de la justicia de Dios como del infierno. Pero, hermanos, aquí llegamos al punto cumbre. Aquí llegamos al momento álgido. Aquí llegamos, Dios mío, al desenlace que hace que la película nos haga parecer que va a tener un final bonito. Escucha con atención. Del mismo modo que la justicia de Dios es perfecta, su misericordia también lo es. Del mismo modo que la justicia de Dios es eterna, su misericordia también lo es. Y Dios, hermanos míos, se vio en un profundo dilema entre no castigar al pecador y castigar el pecado. Y para ello nos vamos al tercer paso, que es la solución. Vamos a ver. Por lo que hemos visto con anterioridad, es que bajo la realidad de que el hombre ha pecado contra Dios, vive separado y muerto en sus pecados, no puede cumplir la ley y tiene la ira de Dios sobre su cabeza, ¿qué es lo que nos hace falta? Revirtamos todas estas cosas. Alguien que nunca haya pecado, que haya cumplido la ley y que haya sufrido la ira de Dios en nuestro lugar. Ese es el Evangelio, hermanos míos, escucha. Y el único
que reunió estas condiciones fue Dios en Jesús. El único, hermanos míos. El único que reunió estas condiciones fue Dios en Jesús. Y vale, yo sé que se nos presentan diferentes objeciones cuando pretendemos presentar a Jesús a alguien, ¿no? Caemos en el mismo relativismo de siempre. No han investigado la biografía de Jesús, pero se dudan de Jesús, ¿no? Vale, en el mundo hay muchísimas religiones. Tantas religiones casi como habitantes en el planeta. ¿Por qué debería considerar a Jesús como el profeta verdadero? Teniendo en cuenta que otras religiones, como el Islam o el budismo, han tenido líderes similares. ¿Por qué el tuyo sí y el resto no? ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos míos, a diferencia del resto de religiones o líderes religiosos que nos encontramos en las religiones de todo el mundo, fue el único que afirmó ser la verdad. El único que afirmó, hermanos míos, ser la verdad. Y esto lo vemos en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hermanos míos, algo insólito, y como por ejemplo con lo que los musulmanes estamos muy en conflicto, es que Jesús, a diferencia de otros líderes religiosos, fue el único que se posicionó como ser igual a Dios. Es más, él dijo, yo soy Dios. Y a menudo se nos presentan ocasiones en lo que los escépticos nos desafían a que mostremos un solo versículo de la Biblia en el que Jesús dijo ser igual a Dios. Pues hermanos míos, nosotros vemos el vivo ejemplo en el versículo de Juan 14:6, cómo el mismo Jesús se presenta como el camino, incluso cómo Él perdona pecados, cómo éste, siendo hombre, puede perdonar pecados. Incluso vemos cómo el mismo Jesús habló de su preexistencia, es decir, de que ya existía antes que Abraham. ¿Y por qué razón los fariseos le querían apedrear? Tras decir eso, por blasfemia. Ellos le recriminaron diciendo, tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. Jesús dijo, ser Dios, hermanos míos. Y entonces, y al igual que nos cuenta el clásico, ¿no? El famoso trilema de C.S. Lewis, que es un clásico, pero muy eficaz, hermanos. A mí me ha ayudado a posicionar a Jesús en diferentes conversaciones. El trilema de C.S. Lewis, hermanos. Jesús estaba loco, mentía o decía la verdad. Jesús estaba loco, mentía o decía la verdad. En algún sentido, hermanos, nosotros sabemos que las personas con demencia viven completamente desconectadas de la realidad que les rodea, incluso no pueden gestionar sus emociones. Sin embargo, hermanos míos, Jesús fue muy contrario a eso y podemos verlo en cada página de los evangelios. Por otra parte, hermanos míos, nosotros sabemos que las personas con demencia en rara ocasión podrían levantar un movimiento de tal permanencia como el cristianismo, que tras 2024 años de historia aún sigue en pie, más latente que nunca. Jesús no pudo ser demente. Jesús no pudo estar loco, aunque muchos psiquiatras hayan tratado de estudiar el perfil psicológico de Cristo, diciendo que era una persona que sufría alucinaciones, como las visiones que él contaba que tenía, etcétera, etcétera. Pero hermanos, los locos son ellos. Los locos son ellos, hermanos míos. Por otra parte, Jesús no ha podido ser un mentiroso por el hecho de que todas sus enseñanzas eran completamente compatibles con su estilo de vida. De hecho, nosotros podemos ver cuando fue llevado ante Pilato, ¿qué fue lo que dijo Pilato? ¿Cómo? Que no tenía nada que decir. No tenía nada que decir de él. ¿Cuáles eran las alegaciones que los fariseos hacían para acusar a Cristo? Mentiras. ¿Cómo? ¿Mentiras?
Levantaban falsos testimonios. Sí. Nadie tenía de qué acusarle. ¿Qué fue lo que el mismo Judas dijo sobre Jesús? Me arrepiento porque es un hombre inocente. Jesús es inocente, hermanos. Jesús no es un mentiroso, porque su vida comulga con su discurso. Su vida comulga con su discurso. Como dice el refrán español, se le pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Y la mentira tiene fecha de caducidad. Y abrir aguas mías. Ah, no, ese era otro. No pudo ser un mentiroso, hermanos míos. Jesús no pudo ser un mentiroso. Y por otra parte, hermanos, solo nos queda claudicar ante la única posibilidad más posible, ¿no? Que es que Jesús decía la verdad. Estaba loco, hermanos míos, mentía o decía la verdad. Entonces, hermanos, incluso tú que estás aquí en esta tarde y eres un creyente que sencillamente vives una fe superficial o que sencillamente has venido aquí para ver al tío este que sale en el TikTok, o tú posiblemente que nunca has tenido un encuentro personal con Cristo, te voy a plantear el desafío. Podrás burlarte de Jesús como el mayor demente que haya vivido. Podrás burlarte de él como si fuera un auténtico mentiroso, o sencillamente, hermanos, podríais adorarlo como el Dios que dijo ser. Y además Jesús, hermanos míos, con esto termino ya, fue el único que cumplió la ley. Jesús fue el único que cumplió la ley. Hay personas que dicen, no, Jesús vino a quitar la ley. No, Jesús vino a cumplir la ley. Porque nosotros no podíamos cumplir la ley. Era un estándar inalcanzable, hermanos. La ley es un profesor demasiado estricto frente al que nadie, ninguno de nosotros pudimos aprobar ese examen tan difícil. Nadie, hermanos, nadie. Nadie. El pecado, hermanos, es el precipicio, pero la ley es quien nos empuja. Sí, hermanos míos. La ley, hermanos míos, nos dice, mira, ahí está el problema, pero no nos da el poder para resolverlo. La ley, hermanos míos, es un estándar tan inalcanzable que ni con todas tus buenas obras, ni con toda tu ética, ni con todos los años que tú vives en una iglesia evangélica, por mucho que sea bautista, de hermanos, pentecostal o adventista o lo que sea, hermanos, nadie puede cumplirla. Y eso, ¿sabes sobre qué tesitura nos pone? Sobre que todos somos culpables ante Dios. Todos somos culpables ante Dios, pero la buena noticia, hermanos míos, la buena noticia del Evangelio es que Jesús, hermanos, se hizo culpable para que nosotros pudiéramos ser inocentes. Se hizo culpable para que nosotros podamos ser inocentes. Jesús, hermanos míos, recibió el castigo que merece quien vive una vida injusta. Y en su lugar, hermanos míos, nosotros recibimos los privilegios de quien vive una vida justa. Recibimos, hermanos míos, la preciosa y gloriosa doctrina de la justificación. Y por último, hermanos, llegamos a la cruz, que es donde Dios te juzgó. Pero te juzgó en Jesús. Dios te juzgó, pero te juzgó en Jesús. Y eso es lo verdaderamente glorioso. Y el último punto, acabamos en el regalo. Hermanos, ¿cómo obtenemos todo esto? ¿Yendo a la iglesia? ¿Haciendo una donación vía Bizum? ¿Dándole dinero a tu pastor? ¿Haciendo penitencias? ¿Poniendo garbanzos en tus rodillas? ¿Acostándote sobre una cama de clavos? No, hermanos míos. ¿Sabes cómo recibimos esto? Tal y como dijo Steven Lawson, la salvación no es una recompensa para los justos, sino un regalo para los culpables. La salvación es completamente gratuita. ¿Sabes por qué razón es gratuita? Porque no existe un precio suficiente que puedas pagar para poder comprarla. No existe. El estándar es inalcanzable, hermanos. No existe. Efesios capítulo 2, versos del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
La proposición que debes hacerle a los incrédulos, el desafío final, el remate, la asestada es la siguiente: arrepentimiento y fe. ¿Por medio de qué dos cosas nosotros podemos obtener el perdón de Dios? Por medio del arrepentimiento y de la fe. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. Fue el primer discurso de nuestro Señor Jesús en Marcos capítulo 1 y verso 15. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos muchísimas gracias porque tu bondad hoy ha estado aquí. Hoy hemos sido testigos de tu bondad que nosotros no merecemos. Te damos gracias, Señor, por el glorioso regalo del Evangelio. Porque, Señor, mientras la religión nos sugiere que debemos hacer muchas cosas para ganar el cielo, tú enseñas que no hay nada que podamos hacer para ganarlo. Y que solamente tú fuiste quien lo hiciste todo para ganarlo por nosotros. Estamos tan profundamente agradecidos que no podemos ni verbalizarlo. Y juntos, Señor, te damos muchísimas gracias. Te suplicamos, Señor, por algo, y es que a partir, Señor, de mañana o del lunes o de hoy mismo, tú pongas en nuestro camino a las personas a las que tú quieras salvar. Te suplicamos que nos hagas intencionales a partir de ya para predicar el Evangelio a quienes no lo tienen. Te suplicamos juntos, Señor, en el nombre de Jesús, que antes de salir a trabajar por la mañana, nos pongamos de rodillas en nuestra habitación y te pidamos, Señor, por ser herramientas de salvación para el alma de alguien en ese día, Señor. Consume de fuego en el nombre de Jesús los corazones de mis hermanos. Ayúdanos a entender el valor que tiene un alma. Ayúdanos, Señor mío, a renunciar a esa insensibilidad que hay en nuestras conciencias por las personas que se pierden. Pon en nuestro corazón, Señor, el latido del cielo por las personas que se pierden. Ayúdanos a latir a tu ritmo. Ayúdanos, Señor mío, a sentir tu dolor, a mirar con tus ojos a las personas que nos rodean y que no tienen la verdad. Llénanos del poder del Espíritu Santo y juntos te decimos amén. En el nombre de Jesús.